Amén, amén. Así se llama y se titula nuestra nueva serie. Si usted quiere una camiseta de esta, la van a estar vendiendo toda la semana. Y se llama Avanzando hacia la meta, ejercitando los músculos de tu fe. Y si quieren conocer un poco de la historia de he decidido seguir a Cristo, creo que vale la pena comenzar esta serie con la historia. La historia ocurrió en una aldea de la India, donde un hombre, a través de la predicación de un misionero, decidió entregar su vida a Cristo y con él toda su familia. Cuando el jefe de la tribu se enteró de que aquel hombre había puesto su fe en algo nuevo en Cristo, mandó a llamar al hombre que había recibido a Cristo y decidió ejecutarle. Antes de ejecutarle, le pidió que renunciara a su fe, si no pagaría con su vida. Este hombre, ante la presión, decidió cantar este canto que hoy cantamos, y mientras lo ejecutaban cantaba: he decidido seguir a Cristo. Inmediatamente después, el jefe de la tribu decidió seguir presionando a su familia, y su familia, su esposa, mientras estaba siendo ejecutada, cantaba este mismo canto: he decidido seguir a Cristo. Continuaron las ejecuciones con toda su familia, y para la gloria de Dios, aún el jefe de la tribu, viendo la fe de aquellos, también decidió seguir a Cristo. ¿Qué puede hacer Dios cuando los cristianos no se detienen ni por las pruebas, ni por las persecuciones, ni por los problemas, sino que pueden entonar a toda voz la voz de ese canto: he decidido seguir a Cristo hasta la meta? La carta que vamos a empezar a estudiar hoy, y vamos a estudiarla posiblemente hasta el año que viene, es la carta escrita a los Hebreos. Y si en el Nuevo Testamento usted puede abrir su Biblia en la carta a los Hebreos, usted encontrará algunas cosas que quiero compartir con usted. Y como es la introducción de esta carta, quiero que primeramente sepa a quién se escribió, por qué se escribió y para qué se escribió. Tal vez en esta carta usted va a encontrar más citas del Antiguo Testamento que ninguna otra. Va a encontrar más referencias al nombre de Cristo que en ninguna otra carta, porque precisamente la carta fue escrita a judíos que habían decidido seguir a Cristo, que lo habían reconocido como el Mesías, pero por las pruebas, las persecuciones y los problemas estaban vacilando en su fe y dudando si el paso de seguir a Cristo había sido correcto. Tal vez tú viniste a Cristo un día y tú también pusiste tu fe en Él, pero las pruebas, los problemas y las luchas muchas veces te han hecho dudar si seguir adelante o no. Muchas veces has pensado si tirar la toalla o no. Y en esta carta a los Hebreos encontramos aliento para el alma, para continuar hacia adelante, siguiendo a Cristo hasta la meta. En esta carta a los Hebreos vas a entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Y todo el tema de la carta es demostrar que vale la pena seguir a Cristo, porque Cristo es superior. Cristo es superior a todo lo que el Antiguo Testamento reveló. Y quiero decirte algo: el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, pero escondido. Cristo está escondido en el Antiguo Testamento. Cristo está escondido en los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es el gran sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Cristo es el Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento. Cristo es la simiente de la mujer que daría final a la simiente del diablo. Cristo en el Antiguo Testamento es el pan de vida, es el camino, es el tabernáculo, es David, y es cada uno de los personajes del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo.
En el Nuevo Testamento Cristo se revela y lo podemos ver claramente. Y aquellos hebreos que habían creído en el Antiguo Testamento y esperaban a Cristo, ahora habían creído en Cristo, pero las persecuciones, las pruebas y los problemas le hicieron un poco que dudar y bajar su velocidad en la fe. Y el escritor de la carta a los hebreos quiere decirles: sigan hacia la meta. Pastor, ¿qué vamos a encontrar en la carta a los hebreos? En la carta a los hebreos vamos a encontrar versículos inolvidables que tal vez ya usted conoce, que tal vez usted ha repetido, pero no se ha dado cuenta dónde están y por qué están ahí. Por ejemplo, quiero mostrarles algunos versículos. Si mira, por ejemplo, tome la carta a los hebreos. Abra su Biblia en la carta a los hebreos. ¿Dónde está Hebreos, pastor? En el Nuevo Testamento. Después de la carta a Filemón. La carta a Filemón es una carta muy pequeña que a lo mejor usted la pasa sin darse cuenta, pero está después de Tito. Y si ya llegó a Tito, siga una carta más, Filemón, y después vienen los hebreos. Pero si se pasa y llega a Santiago, regrese. Y si la encuentra, está listo. Por favor, si no tiene una Biblia, quiero pedirle, ya puede usar la de su teléfono. Y hablando de usar el teléfono, nosotros estamos transmitiendo cada servicio por Facebook Live. Si usted quiere que su familia lo vea y no se lo pierda, solamente llegue a nuestra página y compártalo de ahí. Pero hablando del teléfono, si quiere ver su teléfono en la Biblia, está bien. No sé en qué página está en su teléfono, pero delante de usted en el púlpito hay una Biblia. Usted la puede también agarrar y puede usarla en inglés y hay una en español. Si tiene otra que se le quedó, deje esa ahí. Y si no tiene más ninguna y esa es la única que ha encontrado en toda su vida, yo se la regalo. Lleve la Biblia a su casa y léala todos los días y tráigala cada domingo. Pero abriendo nuestra Biblia en la carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió. Algunos piensan que Pablo, otros que Bernabé, otros que Priscila y Aquila. No sabemos quién la escribió. El escritor no le interesa tanto que sepan quién es él, sino que sepan quién es Cristo. Encontramos versículos, como le decía, por ejemplo, si puede abrir conmigo en Hebreos capítulo 2, verso 18. Nos habla de Cristo diciéndonos: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreo encontramos que Cristo socorre a los que son tentados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero si sigue mirando en Hebreos capítulo 4, verso 12, nos habla del poder de la palabra y nos dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones. Hebreos capítulo 4, verso 12. Otros grandes versículos que vamos a encontrar en este estudio de los hebreos. En el mismo capítulo 4, pero mire un poco más abajo, en el verso 16, es la invitación más preciosa que se nos puede hacer por la gracia de Dios. Dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, está la invitación a venir confiadamente al trono de Dios. Cuando la fe nos falta, ese es el lugar correcto para donde correr. En la carta a los Hebreos encontramos la definición más clara y más concisa de la fe. Cuando el apóstol Pablo, no es el apóstol Pablo, para algunos es el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 11, verso 1, la carta nos dice: ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no solamente Hebreo nos enseña qué es la fe, sino la importancia de la fe, porque en el mismo capítulo 11, pero en el verso 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Pero para mí uno de los grandes versículos de Hebreos, para mí es la verdad central de Hebreo y es la que quiero compartir en esta nueva serie, está en el capítulo 12. Después de hacer un desfile que lo vamos a estudiar por todos los héroes de la fe en el capítulo 11, aquellos héroes de la fe que conquistaron reinos, que cerraron boca a los leones, que hospedaron ángeles,
que hicieron milagros en el nombre del Señor, que fueron despedazados por las fieras después de ese desfile de los héroes de la fe. En el capítulo 11, en el capítulo 12 el escritor nos dice: por tanto, y yo quiero que se enfoque en este pasaje, porque de aquí sale el lema de esta serie, el lema de este libro, y es el deseo mío y de Dios para nuestra iglesia. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es mi deseo, que después de esta serie tú puedas correr con paciencia esta carrera, que no es una carrera de velocidad, sino es un maratón de la fe. La carrera que tú tienes por delante, que posiblemente sea diferente a la mía, que posiblemente sea diferente a la que tienes al que está a tu lado, porque es la carrera que Dios ha planeado que tú corras. Mi deseo es que la puedas correr con paciencia. Mi deseo es que la puedas correr mirando a Cristo. Mi deseo es que cuando mires a Cristo, tus fuerzas vengan a ti y puedas seguir adelante. Mi deseo es que mirando a Cristo, que con paciencia corras esta carrera, y que sepas que Dios no te llamó para dejarte a media, y que sepas que aunque venga prueba, aunque venga problema, aunque venga persecución, podemos correr y avanzar a la meta que está para nosotros guardada en Cristo. Este es mi deseo, que puedas estudiar junto conmigo la palabra de Dios y mirar por qué vale la pena. Cuenta la historia de un maratón en México, donde invitaron a varios corredores, y estos corredores salieron a correr, y hubo un corredor en los años 1968. El corredor se llamó John Stephen Akhwari, puede ser. Y este corredor llegó a la meta en el maratón de México, al estadio universitario, exactamente, les voy a decir, 3 horas 25 minutos y 17 segundos después del último corredor. Este corredor, en el kilómetro 17, hubo una gran caída de muchos corredores y una de sus rodillas se dislocó. Muchos corredores desistieron de correr, pero él siguió con su dolor en la rodilla, avanzando, avanzando y avanzando, y llegó y completó la carrera en el Estadio Olímpico Universitario de México. Y cuando la prensa lo entrevistó y le dijo: ¿por qué seguiste corriendo aún con la rodilla dislocada? Dijo: mi país no me mandó 5,000 millas desde allá hasta acá para comenzar una carrera, me mandó a terminarla. Y quiero decirte una cosa: Cristo no dio su vida por ti, no te rescató, no te está cambiando y no te está transformando para comenzar la vida cristiana, sino para que corras la vida cristiana, avances a la meta y puedas victorioso decir: Jesucristo es mi Señor. Ese es el plan. Pastor, ¿y cómo puedo hacer eso cuando mi fe, cuando las luchas y los problemas? ¿Cómo podemos hacerlo? Quiero abrir hoy la Biblia muy introductoriamente en el capítulo 1, y vamos a ver solo 3 versículos en la tarde. Hebreos capítulo 1, y vamos a ver solo 3 versículos hoy. Y usted dirá: pastor, y todo lo que ya nos dijo, eso era solo la introducción.
Es solo para que veas lo que viene. Yo siempre digo que lo mejor está por venir. Mejor conocimiento de Dios, mejor caminar con Dios. ¿Y cómo le he titulado a este sermón? Avanzando hacia la meta. Dile al que está a tu lado, avanza hacia la meta. Avanzando. ¿Dónde estamos? En Hebreos capítulo 1, y vamos a ver solamente unos 3 o 4 versículos según el tiempo nos los permita. La palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a dejarlo ahí. Hay demasiado ahí para poder entender. Número uno, quiero decirles, la palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras antes, ¿a quién? A nuestros padres, ¿por medio de qué? De los profetas. ¿Sabes una cosa? Tenemos un Dios que le habla a su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tenemos un Dios que se interesa en comunicarse con nosotros y hablarnos a nosotros. Recuerden, esto fue escrito a judíos, hebreos, personas que habían escuchado a los profetas, que conocían los profetas, que habían experimentado la manera en que Dios hablaba por los profetas. ¿Cómo Dios hablaba por los profetas, pastor? Sueños, revelaciones, visiones, anuncios de castigo, anuncios de juicio. Muchas maneras, quiere decir de varias formas. Dios habló por medio de símbolos, Dios habló por medio de tipos. Un tipo es algo que anuncia algo que va a venir. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba cada año era un tipo del Cristo que se iba a sacrificar una vez por todas. Entonces Dios estaba lanzando mensajes a su pueblo. Lo interesante es que, como les dije ahorita, todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y todo lo que se dijo de Cristo en el Antiguo Testamento, medio escondido, queda revelado ahora de una manera más clara en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Entonces Pablo dice: todo lo que vieron, ahora lo vemos en Cristo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora en este tiempo nos habla por medio de Cristo. ¿Cómo se le llamó a Cristo? El Verbo de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos oír lo que Cristo dijo. Pastor, ¿cómo puedo avanzar en la fe? Bueno, quiero decirte una cosa. La primera verdad: escuchemos a Cristo. Pon el primer punto de la tarde. Si quiero avanzar en mi fe, necesito escuchar a Cristo, escuchar a Dios por medio de Cristo. Muchas veces nosotros escuchamos muchas voces. Siempre me viene a la ilustración, la mente, la ilustración de Pedro. Pedro escuchó la voz de Cristo que le dijo: ¿qué? Ven, camina sobre el agua. ¿Recuerdan eso? Pero en algún momento quitó la vista de Cristo y empezó a escuchar la voz de su temor que le decía: tú no puedes. Muchas veces nosotros en la vida cristiana hemos escuchado la voz de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios puede hacer por nosotros, pero por alguna razón empezamos a escuchar la voz del temor, o la voz del vecino, o la voz del amigo, o la voz del mundo. Si queremos avanzar en la fe, tenemos que saber que Dios sigue hablando. Dios habló en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por los profetas, pero Dios ha hablado ahora por Cristo. Cristo es la última palabra. ¿Saben cuando dice: el médico dijo esto, pero Dios tiene la última palabra? ¿Han oído eso? ¿Quién tiene la última palabra en su casa? También he oído muchos hombres decir: no, pastor, en mi casa yo tengo la última palabra. Cuando mi esposa dice algo, yo digo: sí, mi amor. Ok, quiero decirles esto. Si queremos vivir la vida cristiana, tenemos que saber que Cristo es la última palabra de Dios. Muchas veces no avanzamos en la fe porque estamos oyendo al mundo, oyendo el miedo, oyendo tantas cosas, cuando deberíamos estar escuchando a Cristo.
Dice, quiero ver algunas cosas. En Juan capítulo 1, verso 4, los discípulos lo describen, Juan específicamente lo dice de esta manera. Juan capítulo 1, verso 4 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando la gente vio a Cristo, vio la gloria de ¿quién? De Dios. Hermano, ¿quieres saber cómo es Dios? Tienes que meterte en la palabra de Dios y ver cómo es Cristo. Cristo revela a Dios. La misericordia de Cristo revela la misericordia de Dios. La compasión de Cristo revela la compasión de Dios. El poder de Cristo revela el poder de Dios. El plan de Cristo revela el plan de Dios. La misión a la que vino Cristo revela la misión en la que todavía está Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora qué? Trabaja y yo qué? Trabajo. Pastor, ¿cómo puedo avanzar en mi fe? Necesitas pasar más tiempo escuchando a Cristo. Y menos la novela, la radio, el deporte, mil cosas. Cristo. Cada frase que Cristo dijo revelaba a Dios. Otro pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes. Y no solamente allí en Juan capítulo 1, verso 4. Cuando el momento de la transfiguración, Jesús aparece Moisés. ¿Y quién fue el otro que apareció? Elías. Y los discípulos dijeron, oh, qué bueno está esto. Pero la voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Los discípulos estaban siendo llamados a pasar a otro nivel. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Y la transfiguración lo que estaba diciendo a los discípulos es, toda la ley y todo lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron apuntan a uno solo. ¿A quién? A Cristo. Para avanzar hacia la meta, los creyentes tenemos que enfocarnos en escuchar la voz de Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿estás escuchando la voz de Cristo? Pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Cristo? La voz de Cristo está aquí, en su palabra escrita y revelada. Pastor, ¿Dios puede hablar hoy por sueños y visiones? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuándo me va a hablar Dios por sueños y visiones? Yo no sé. Pero yo te garantizo que si abres esto hoy mismo Él te va a hablar. Pastor, pero yo quisiera que fuera un sueño y una visión. Claro que es más cómodo porque te acuestas a dormir, no tienes que hacer nada y al otro día te levantas sabiendo lo que Dios quiere. A muchos les gusta eso. Pero no es porque somos espirituales, sino porque somos flojos. Pero cuando tú te metes cada día en la palabra de Dios, tienes la oportunidad de que Dios te hable hoy. Habló de muchas maneras, pero ahora nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Pastor, ¿cómo sigo adelante? Primero, comienza a escuchar a Cristo. La palabra de Cristo revelada es Dios revelándose a través del verbo. Segundo, el apóstol Pablo dice, bueno, Dios nos ha hablado de muchas maneras, ahora nos habla por medio de ¿quién? No solamente es escuchar a Cristo, la tarea de cada uno de nosotros. La segunda cosa es esta. Miren el verso 2, segunda parte. Nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó, marca esa palabra, heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de ¿qué? De su, ¿está conmigo? Poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a parar ahí. No solo escuchar a Cristo para avanzar, necesitamos una segunda cosa. Y ahora Pablo hace una descripción por lo menos de 6 características de Cristo que si tú las puedes entender, eso te va a ayudar a avanzar en tu fe como nunca antes. ¿Estás listo? Voy.
¿Cuál es el punto 2, pastor, de la tarde? Para poder avanzar, número 1, tengo que escuchar a Cristo. Número 2, tengo que entender a Cristo. Y Pablo no quiere, perdón, Pablo, el escritor a los hebreos, es que yo creo que fue Pablo, pero algunos creen que no. Entonces quiero respetar a los algunos. Creo que Pablo lo escribió en hebreo y alguien lo tradujo al griego y por eso no suena como Pablo. Pero está bien, no hay problema con eso. El escritor nos dice esto ahora. 6 cosas que tienes que entender de Cristo para que sepas que vale la pena seguirle. Número 1, dice, heredero. Heredero de todo. Ponga heredero, marque eso. Número 1, heredero de todo. ¿Qué quiere decir, pastor, que heredero de todo? Miren, para Él, por Él y para Él son todas las cosas. Al final, Cristo es el heredero de todo. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Puede decir amén? Tú has creído en aquel que es el dueño por derecho de todo. Al final, tú puedes llevarte lo que quieras, tú puedes luchar por lo que quieras, pero todo pertenece a Cristo. ¿Cómo eso me ayuda, pastor? Recuerdo en la Biblia, 2 familiares. Uno se llamaba Lot y el otro, ¿cómo se llamaba? El tío, ¿cómo se llamaba? Abraham. Un día, Abraham y Lot tuvieron un problema familiar. Quiere decir que en las familias de la Biblia también hay problemas, mis queridos hermanos. Y los pastores de Lot pelearon con los pastores de Abraham por causa de las ovejas. Y Abraham dijo, mira, para que no haya más problema, dile a tus pastores que escojan para dónde quieren ir y se lleven sus ovejas. Y la tierra que ellos escojan será para ellos. Y los míos vamos a ir a otro lado y al final ya no hay más discordia. ¿Verdad? Y Lot dice que vio el mejor terreno, el mejor lugar y dijo, para allá voy con mi gente. Y Abraham le dio el lugar más feo. ¿Han leído la historia? Y cuando Lot va saliendo, Dios le habla a Abraham y le dice, no te preocupes, porque toda esta tierra va a ser tuya. Porque yo, a quien le prometí la tierra, fue a ti. Quiero decirte una cosa, mis queridos hermanos. Cuando tú ves que en la vida cotidiana estás peleando por esto y por aquello, tienes que saber que al final el heredero de todo es Cristo. Y Él te dice, no te preocupes, porque el enemigo no puede quitarte a ti lo que me pertenece a mí. Así avanzas en la fe, sabiendo que tú estás con el heredero de todo. El heredero de todo en la tierra y de todo en el cielo. Y al final, todo es de Él. ¿Entiendes quién es Cristo? ¿Entiendes por qué vale la pena seguir a Cristo? Ahora el escritor dice otra cosa más. No solamente heredero, sino que dice más. ¿Qué dice? Por quien hizo todo ¿qué? Cristo no es solo el heredero de todo. Anote esto. Segunda cosa, creador de ¿qué? De todo. En Juan capítulo 1, 2 y 3 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por Él todas las cosas que hay hechas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Para qué me sirve a mí saber que estoy siguiendo al Creador? Iglesia, cuando Pedro caminó sobre el agua un paso y después caminó los otros de la mano de Cristo, Cristo habló a la tormenta y la tormenta se calmó. Y Cristo demostró ese día que como Él era el Creador, Él tiene control de su creación. ¿Para qué me sirve a mí, pastor, saber que Cristo no solamente es heredero de todo, sino creador de todo? Hermano, porque tú has creído en aquel que tiene control sobre todas las cosas y sobre todas las cosas tiene autoridad. Y ahora puedes seguir adelante sabiendo, yo no solo estoy con el heredero, sino con el que lo hizo todo. Él es creador. Tú has creído en el Creador. Quiero explicarles esto. La gente puede tener muchos dioses. Gente a tu trabajo, tu vecino. No, yo creo en San Berenito. Yo creo en San no sé quién y en San no sé cuánto. Está bien. ¿Hay alguno que fue creador del universo?
Uno de los problemas que es único en Cristo es que Cristo dice, yo soy el creador. Los griegos tenían un Dios para cada cosa. Un Dios para la fertilidad, o sea, para tener hijos. Tenían un Dios para la fertilidad de la tierra. Tenían otro Dios para los animales. Tenían un Dios de luna, un Dios para el sol, un Dios para la piel, un Dios para el corazón. Y había que adorar a muchos dioses. Nosotros tenemos uno solo. El creador del corazón, de la luna, del sol, de la rana. Nosotros tenemos al creador. Y cuando tú puedes avanzar en tu fe sabiendo no solamente quién es Cristo como, ¿qué? Ayúdeme. Heredero, sino como ¿qué? Creador. Pablo dice, el escritor dice algo más. Porque inicia el universo, del cual siendo ¿qué? El resplandor de ¿qué? De su ¿qué? Gloria, a la imagen misma de su sustancia. La tercera cosa que tú y yo tenemos que saber y entender de Cristo: Cristo no es cualquiera, es el resplandor de toda la gloria. ¿De quién? De Dios. Cristo es Dios mismo. Cristo no es un diosito, es el Dios mismo que ha estado de tu lado. ¿Para qué me sirve? Cristo es Dios. ¿Cómo yo lo sé, pastor? Cientos de pasajes bíblicos. Cuando vimos al joven rico, dijo, solo Dios es bueno. Pues yo soy bueno. Cuando vimos al paralítico que trajeron entre 4, solo Dios puede perdonar pecado. Pero para que sepan que yo puedo perdonar pecado, levántate. Cristo es Dios. ¿Entiendes eso? Cuando has creído en Cristo, has puesto tu fe en Dios, en el correcto. El escritor dice una cosa más. Que sustenta ¿qué? Todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente es la imagen de toda la gloria de Dios, sino también es que el sustentador de ¿qué? ¿Qué es sustentador de todo? ¿Qué es sustentador de todo? Cristo es el que sostiene todo. Diga, sostiene todo. ¿Para qué me sirve eso a mí? Para no desanimarme. A Cristo no se le ha ido ni un detalle de la mano. Sustentador de todo quiere decir que Él lo tiene todo en su mano. Pastor, y la novia me dejó. Eso estaba también en la mano de Dios. ¿En serio? Pastor, ¿y por qué me pasó esto tan desagradable? Eso no se le fue de la mano de Dios. Sustentador de todo significa soberano, al control de todo. Miren, no solamente de tu vida, de este universo. ¿Saben que si el sol estuviese un poquito más lejos de la tierra, nos moríamos congelados? Pero ¿saben que si la tierra estuviese un poquitico más cerca del sol, moriríamos quemados? ¿Saben que si la luna estuviese más cerca de la tierra, la marea subiría y entonces cubriría toda la tierra? ¿Quién sustenta la rotación de la tierra alrededor del sol para poder tener 4 estaciones del año bien marcadas y perfectas? Cristo sustenta el universo, pero sustenta cada detalle de tu vida. No te desalientes cuando las cosas no salen como tú planificaste, porque recuerda, Cristo sigue teniendo control de ellas y las tiene en la mano. Él es el sustentador y con el poder de su palabra lo sustenta todo. Eso me ayuda a estar en paz cuando las cosas que me suceden no las entiendo, porque puedo estar tranquilo sabiendo que he seguido a Cristo, estoy escuchando a Cristo, pero estoy entendiendo quién es Cristo. Ahora dice un poco más. ¿Quién, y esto es importante, murió por nuestros pecados? Dice acá, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Otro paso más. Quinta cosa que debes entender de Cristo. ¿Quién limpia tus pecados? Cristo es el Salvador de todos. Y me gusta mucho como Pablo lo dice en los Romanos: aquel que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él qué?
todas las cosas. Es importante que entiendas quién es Cristo. Cristo es el heredero de todo. Cristo es el creador de todo. Cristo es el resplandor de toda la gloria de Dios. Cristo es el sustentador de todo. Pero Cristo es el salvador de todos. Es nuestro salvador. Y los cristianos judíos que estaban perdiendo su fe, que estaban desanimados, necesitaban volver a entender en quién habían creído. Necesitaban volver a entender en quién habían confiado. Y tú y yo necesitamos saberlo, porque muchas veces el enemigo va a traer duda a tu mente, va a traer crisis a tu mente, pero tú dices no, Él es el heredero, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es mi salvador. Pero por último dice la Biblia, quien se sentó a la diestra de la majestad, ¿de qué? De las alturas. Espérense. Cristo está sentado en su trono. ¿Saben por qué? Por último, Cristo es el Señor de todo. ¿Qué significa esto, pastor? Que ni el enemigo te puede hacer daño porque tú has creído en el Señor de todo. Es importante que tú sepas que tú has seguido al que está en el trono. Y el pasaje de Isaías capítulo 6 lo muestra tan fácil. El trono del rey Usías estaba vacío, pero el trono del Altísimo sigue ¿qué? Ocupado. Tú has creído al Señor de todo. Al Señor que dice Filipenses capítulo 2 que ante Él se va a doblar ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es ¿qué? Señor. Miren, o confiesas a Jesucristo como Señor ahora, o lo van a confesar luego, pero ya no como Salvador. Porque todos creyentes y no creyentes al final tienen que reconocer que Jesucristo está en el trono. Pero no te desanimes porque tú has creído en el que está en el trono. No te desanimes porque tú has creído al que sustenta todas las cosas, al que no se le va nada de la mano y sigue el control de tu vida. Tal vez tú dices, pastor, yo sí he estado desanimado y me cuesta trabajo ver esto y entender esto de Cristo. Para esto es toda esta serie, para que veas dónde Dios te tiene, para que veas en quién has creído. Y por último quiero cerrar esta tarde mirando la tercera cosa que el escritor nos enseña. Verso 3 y 4. Dice el verso 3 al final: se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a quién, a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No solamente escuchar a Cristo, no solamente entender a Cristo. La tercera cosa está hablando de la exaltación de Cristo. ¿Qué es la exaltación de Cristo, pastor? Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versos 5 y 6 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué existimos nosotros? Para alabar la gloria de la gracia de Dios. ¿Quieres avanzar en la fe? Vive una vida exaltando a Cristo en todo. Exalta a Cristo. Pastor, ¿qué es el exaltar? Es poner en alto, es levanta a Cristo. Por último, quiero cerrar con Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, donde dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que en las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Saben para qué? Para la alabanza de su gloria. Dios nos llama, Dios nos sella, Dios nos cuida para el final que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Pastor, ¿cómo puedo seguir adelante y avanzar hasta la meta? ¿Cómo puedo seguir corriendo mi carrera cristiana cuando las pruebas, los problemas me atacan? Quiero decirte, hay tres cosas que vemos en este pasaje. Número uno, necesitas escuchar más a Cristo y menos al mundo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla en Cristo. Tal vez tú no estás escuchando a Dios.
Tal vez tú no estás buscando a Cristo en la palabra. ¿Quieres avanzar en tu fe? Necesitas escuchar a Cristo. Número 2, necesitas entender a Cristo. Entender la grandeza del Dios que has creído. Muchas veces nosotros tenemos un Cristo muy pequeño, demasiado pequeño. Recuerdo cuando David estaba frente a Goliat. Y David estaba frente a Goliat y todo el mundo veía que David era un gigante. Y cuando David miró a Goliat, yo creo que él lo vio grande. Pero cuando mirar para arriba se dio cuenta que los cielos eran más grandes que Goliat. Que las montañas eran más grandes que Goliat. Y que por encima de las montañas y por encima del cielo estaba el creador de los cielos y de las montañas. Y dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y voy a arrancarte la cabeza para que sepan que hay Dios, para que sepan que hay Dios en Israel. Muchos de nosotros hemos tenido un Dios muy pequeño, un Cristo muy pequeño. Quiero que vuelvas a creer y a entender cuán grande es Cristo. Puedes avanzar en tu fe cuando sepas cuán grande es Cristo. Puedes avanzar en tu fe cuando vuelvas a poner en dimensión la grandeza de Cristo. Él es el heredero de todo. No importa, al final es de Cristo. Él es el sustentador, el creador. Él es la imagen de la gloria de Dios. Él es quien perdonó nuestros pecados y quien está sentado en el trono. Él es tu Cristo. Por último, exáltale. Exalta a Cristo. Él se humilló y Dios le exaltó. ¿Quieres vivir una vida creciendo? Exalta a Cristo en todo lo que hace. Pastor, ¿cómo puedo hacer eso? A partir de hoy, recuerda, no hay problema grande para Cristo.